fatigas, decepciones y algún que otro triunfo hipotético, pero que está aquí conmigo y me alegro mucho. Además, mirando quién soy y cómo soy, pues nos vimos ayer unos cuantos. Y la charla que ha dado ahora muy bien y muy documentada, como siempre, Javi, tiene mucho que ver con la charla que ayer dieron Héctor Illueca y Pascual Serrano, presentando justamente el libro de Pascual Serrano, que es un libro admirable y que sintoniza muy bien con lo que acaba de decir Couso. ¿Por qué sintoniza bien? Porque él habla de lo que podemos llamar la prensa normal y los medios normales, pero ya Couso nos ha metido en la información y la manipulación como instrumento de guerra. Aquellos que quieran profundizar sobre el tema, hay un viejo libro que se llama Propaganda de Guerra y sus 12, 13, depende, los autores ya llevan como 15 principios que explican muy bien desde hace muchos años los contenidos del discurso de la propaganda de guerra, que se ha ido haciendo cada vez más sofisticado. Algo de eso hablaré. Y por lo tanto, ayer y hoy hemos tenido una oportunidad de encontrar elementos críticos para tener una buena percepción de la realidad. Porque la percepción de la realidad es una conquista, no es algo espontáneo que se nos da. Eso es lo primero que hay que entender. Entre la realidad y lo que pensamos de ello está el poder. No hay nada espontáneo, no hay nada inocente en una televisión. La gente cuando ve la televisión se desarma. Pero la televisión es una maquinaria que cuesta millones, que tiene miles de empleados, cada minuto vale muchísimo dinero y que está actuando permanentemente, movilizando nuestro imaginario. Ahora su poder se ha hecho mucho más grande, porque nos dice en qué pensar y nos dice cómo pensar, pero nos dice algo más, cómo imaginar lo que pensamos. Y crea confianza, sentido común. Tan fuerte es eso está muy bien estudiado, por cierto, tan fuerte es eso, que no somos conscientes de ello. Y por tanto, cuando llega una guerra o una crisis económica, la realidad aparece más clara. ¿Por qué? Porque aparece la fuerza, aparece la crisis. La normalidad siempre vela la realidad. La normalidad oculta la realidad. Cuando llega la crisis, emerge una verdad más clara, más nítida. Pero en ese momento aparece el aparato de propaganda. ¿Por qué es tan necesario el aparato de propaganda de manipulación de las conciencias? Fundamentalmente porque la realidad es más clara, más diáfana. Entonces hace falta crear mecanismos para ocultarlo. Y venimos de dos mundos, ¿no? O sea, la pandemia y la guerra son dos cosas relacionadas. No quiero crear una especie de teoría de la conspiración, que a lo mejor la hay. Como diría Lenin, siempre hay conspiración. Lo que no es bueno es explicar la realidad con una conspiración. Eso es diferente. Porque los poderes siempre conspiran. O sea, cuando tú tienes un centro nacional de inteligencia y tienes 3.000 personas cobrando salarios interesantes, dicho sea de paso, trabajando, ¿os sentís protegidos por ellos? Es decir, ¿sentís que trabajan para vosotros? Esto tiene... Es decir, creemos muchas veces que el enemigo
pues va por ahí y que estamos solos, ¿no?, en el mundo, ¿no? Y de pronto pues te encuentras que aparecen pues conversaciones en tu teléfono por ahí dando vueltas, ¿no? ¿Cómo se consiguen? ¿Quién las consigue? ¿No? Y un control permanente de la realidad. Por tanto, es muy importante eso. La conciencia crítica se crea con un duro trabajo de información y de estudio. Y cuando una fuerza es progresiva, frente a una fuerza regresiva, es porque ayuda no a decir lo que debes de pensar, sino que te da medios para pensar bien, con tu propia cabeza, con capacidad para intervenir. La pandemia y la guerra están relacionadas ¿en qué? En que estamos interiorizando la apocalipsis, lo que algún medio ha llamado la apocalipsis aburrida. Han muerto miles de personas en España y no nos hemos dado cuenta y no lo hemos valorado aún. Miles de nuestros viejos han muerto de mala manera en residencias que eran puro negocio y no ha pasado nada. Estamos interiorizando la muerte como la realidad que nos compete. Y ahora entramos en la guerra y estamos normalizando la guerra, la muerte cotidiana, en un proceso histórico donde lo que está ocurriendo aquí viene ocurriendo desde hace muchos años y va a seguir ocurriendo en los próximos años. Porque ahora los europeos nos comportamos, después de Yugoslavia, como almas cándidas, como ingenuos humanistas. Oye, hay guerra en todos lados. En Yemen han muerto más guerras. En Yemen han muerto más que morirán en la guerra de Ucrania. Pero ¿a quién coño le importa Yemen? Y además, son casi negros. ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importan las guerras continuas de África? Acaba de ganar Petro en Colombia. Dice, en guerra civil. No. Guerra civil. En la masacre del pueblo por los poderes. Porque ya no hay ni resistencia, que te matan. Ya no hay resistencia armada. La mayoría, a una parte sustancial, para decir verdad, de los que se quitaron del medio de la guerrilla, lo han matado. El otro día nos contaba un periodista muy conocido colombiano que el día antes de las elecciones 40 líderes sociales jóvenes que habían protagonizado las manifestaciones han desaparecido. Llega la policía a su casa y desaparece. La democracia, según el aparato de Estado norteamericano, de Colombia es de las más consolidadas. No sé si es tan avanzada como la nuestra, porque allí no tienen a Pedro Sánchez, que es uno de nuestros orgullos. El trabajo de Pedro Sánchez en Argelia y con Marruecos es para darle el premio Nobel, no de la paz, pero había que crear un premio Nobel para lo que ha hecho. Uno de los tíos más tontos de la historia de la humanidad. Es que las cosas que hay que hacer, cuando uno se somete tanto al imperio, es que te obligan a hacer cosas horribles, ¿no? Bajo aquel principio de que Roma no paga traidor. Pero dicho en concreto, pandemia como un mecanismo de sumisión, de control cero del poder. Y ahora la guerra es continuidad de esa cultura dominante impuesta para la gente. ¿Por qué? Porque no sabe de dónde viene la pandemia. Algún día se sabe. No tengo ninguna duda. Algún día se sabe. Y estoy convencido, yo estoy convencido hoy, de que no hay un bicho. Hay algunos bichos, pero no un bicho. Pero con 2 patas. Algunos podrían tener cuatro. ¿Qué quiero decir con esto?
que la gente sufre de una enfermedad terrible, y se muere y se asusta. Y tiene miedo. Y el miedo se convierte en una piel. Y no reacciona. Salíamos a Las Palmas, a los sanitarios, a ver si nos trataban bien cuando llegáramos. Por otro lado, darle a todos pues, el apoyo increíble del trabajo genial que estaban haciendo nuestros enfermeros, nuestros médicos, nuestros auxiliares, en un momento dramático donde se vio que aquello de una sanidad modélica fuera también un cuento. No me gusta decir un cuento chino, porque los chinos son los que cuentan los cuentos. Ellos dicen los cuentos occidentales, pero diré que esa es otra historia. Entonces estamos en la guerra, que es la preparación de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué inaugura la guerra en Ucrania? No la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania. Como dicen los italianos, una guerra per procura, por delegación, que tiene un objetivo fundamental, que es matar a ucranianos, hasta el último, como decía este inolvidable presidente, de la misma genialidad de Pedro Sánchez, llamado Biden. Vamos a matar, van a morir hasta el último ucraniano. Como siempre, Estados Unidos hace la guerra y los demás ponemos los muertos. No diréis que no es admirable. No ha tenido ninguna de estas guerras mundiales en su casa. Todo bien lejito. Y cada guerra más fuerte, y cada guerra con mejor industria, y cada guerra más dominadores, y cada guerra con mayor capacidad de control del sistema financiero mundial. ¿Qué es lo que está pasando delante de nosotros? O sea, la clave en este momento es tener una visión clara de lo que está pasando. Porque lo que está pasando es, no me gusta decirlo, histórico. Pero no histórico, sino histórico mundial. Está cambiando 500 años de historia. Estamos viviendo una transición civilizatoria que esconde, que tiene detrás 4 grandes procesos, 4 grandes vectores que están articulando un nudo dramático a nivel mundial, como siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. En primer lugar, estamos viviendo el fin de la globalización neoliberal capitalista, el fin del gran proyecto norteamericano, de la Pax norteamericana, que surge después de la caída del muro. A algunos se les cayó encima la caída del muro y la desintegración del Pacto de Varsovia. Eso está rompiéndose. Ahora se ha visto en la pandemia que está ya muy roto. Y por cierto, ahí está el origen de la inflación, no la guerra, y el origen de muchos de los problemas que tienen que ver con la crisis alimentaria, que viene anunciándose desde hace años que iba a llegar. Y que la guerra lo que ha hecho es acelerarlo. Pero eso estaba cantado. Precisamente por el control que las grandes multinacionales tienen a través del mercado de Chicago, justamente de los futuros del alimento. El segundo gran dato que tenemos por delante es lo que todo el mundo habla, pero lo que no sabemos bien de lo que se está hablando. Es la crisis ecológico-social del planeta que se está agravando. Seriamente, profundamente. Todo este jolgorio ecológico de las grandes firmas, etc., no está tocando ni los fundamentos ni los problemas de fondo que tiene esa crisis ecológico-social del planeta y sus profundas consecuencias sociales,
económica y, sobre todo, humana. La tercera gran cuestión es la más decisiva que estamos viviendo, que es una crisis geopolítica. Es decir, se está cuestionando la larga hegemonía norteamericana en el mundo. Y en cuarto lugar, algo que no está en nuestra percepción, que no nos damos cuenta, pero lo que está apareciendo es el declive de Occidente. El declive de Occidente, de su control del mundo, desde, al menos, aquello del descubrimiento de América, cuando nosotros descubrimos a los americanos. Eso es un hecho histórico universal de un tamaño tan grande como el propio descubrimiento de América. Por lo tanto, esas cuatro cosas han creado un nudo muy fuerte donde se entrecruzan cambio económico profundo, escasez de recursos cada vez más pronunciada, conflictos geopolíticos y la guerra como instrumento de control y de dominación, como siempre. Ese es, a mi juicio, el gran problema que tenemos. Para entender eso, hay que darle vuelta a la cabeza en lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento histórico? Ahora, de aquí a los próximos 10 años. El primero, hay que darle vuelta. La larga hegemonía norteamericana está en crisis. Pero que esté en crisis no significa que desaparecen. Las grandes potencias no colapsan, excepto la URSS, por razones que no voy a explicar ahora, no colapsan de un día para otro. Siguen estando ahí, o si no, se recuperan como Rusia. Las grandes potencias no colapsan. Siguen estando ahí y como las grandes estrellas se van oscureciendo en un proceso complicado. ¿Cuál es la característica de esta hegemonía norteamericana? Que está perdiendo peso económico, está perdiendo peso financiero, está perdiendo peso tecnológico y comercial, crecientemente. Pero donde Estados Unidos no tiene alternativa es en el aparato militar. O sea, Estados Unidos, el gran peligro que tenemos hoy es que Estados Unidos intenta compensar su pérdida de peso mundial usando lo que tiene de supremacía frente a los demás, que es el aparato militar. O sea, eso pone a la humanidad en peligro permanentemente. Por eso, si nos fijamos bien, el mismo día que dice Estados Unidos que somos la potencia irrepetible y maravillosa que os va a guiar, empieza guerra, las pierde todas, pero necesita continuamente guerra, para poner en marcha la humanidad. Se puede decir que la guerra es ya el modo de ser del capitalismo norteamericano. Me diréis, siempre lo ha sido. No, ahora es el modo de ser continuamente. Eso tiene una trascendencia enorme. Estados Unidos tiene 800 bases militares en el mundo. La OTAN tiene el 60% de todo el presupuesto militar del mundo, cuya parte central es Estados Unidos. El presupuesto de este año, del año pasado, de Estados Unidos, superó los 800.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto es el presupuesto de Rusia? 60.000 millones. ¿Sabéis cuánto es el presupuesto de la OTAN que se está enfrentando a Rusia? Ya supera claramente el $1 billón.
y dicen que Rusia es un gravísimo problema militar del mundo. Es decir, un gigante le está diciendo a David, que tiene una, ¿cómo se llama esto? Una onda, que me viene, en italiano se dice fionda, me viene en italiano, que tiene una onda, más o menos, es lo que está ocurriendo hoy. Lo que pasa es que, ¿qué es lo nuevo que está pasando hoy? Lo nuevo que está pasando hoy es que las cosas ya no son lo que eran. Que antes te decía Estados Unidos, voy a por ti, y acababa contigo. Ahora ya no puede acabar con Rusia. Pero no porque Rusia sea muy fuerte, sino porque el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Pongo un ejemplo de antes de ayer. Este nuevo héroe de la humanidad llamado Zelensky, un héroe, un hombre extraordinario, es una mezcla entre el Capitán Trueno y el guerrero de la Antifaz. Pues el otro día hizo un extraordinario gesto, y es que le quiso hablar, como a nuestros diputados, al conjunto de los pueblos de África. Yo lo siento, ¿no? Que la gente, su brillante verbo y su capacidad intelectiva no lo entiende. Y de las, ¿cuánto era? 50 y tantos estados que tenía que llamar, solamente fueron 5. Fijaros, por un lado, lo mal acostumbrada que está la humanidad, de que no le hacen caso a él, el resto. Y luego también os dais cuenta de que no todos están bajo el control de Estados Unidos, en el mundo. Pero es que además no han aprobado las sanciones ni Pakistán, ni la India. Hoy la India son unos cuantos, ¿eh? La India en el 2030 tendrá 1.500 millones y será la primera potencia demográfica del mundo. Unos cuantos, ¿no? Está Indonesia, que son unos cuantos también, 270 millones. La población musulmana más grande del mundo está en Indonesia. Está aquello que no nos acordamos, acordáis de Vietnam y de Indochina, ¿no? Y así podemos nombrar. Obviamente, de las sanciones no está a favor, ni Bolsonaro está a favor, será por algo, tampoco Argentina, tampoco está en favor de esas sanciones de Venezuela. Ah, por cierto, Venezuela ya no son tan malos. Ahora se han dado cuenta que, fijaros qué cosa más interesante. Ahora Estados Unidos está haciendo el negocio de su vida vendiendo gas a Europa en un larguísimo proceso. Primero hace fracking en su país y luego en un larguísimo proceso. ¿Qué hace? Que nos cueste más del 40% que podríamos comprárselo a los rusos. Pero claro, el problema es que no tiene suficiente para mandar a Europa, pero a su vez mantener su propio estatus y las necesidades de los norteamericanos de gasolina. Entonces, mira por dónde necesita desesperadamente al primer país que tiene las reservas más grandes reconocidas de petróleo del mundo, que mire usted por dentro, se llama Venezuela. El otro día hubo una rogativa casi universal, que fueron a ver a Maduro por la noche, me imagino que a oscuras, para que la gente no lo notara, donde allí estuvieron contándole las milongas al compañero Maduro para levantarle las sanciones que castigan justamente su ominosa dictadura. Dicho esto, este es el gran problema que tenemos aquí. Ahora mismo hay 4 escenarios, 4 encima de la mesa. Sobre los 4 tenemos que tener opinión. El primer escenario, que lo ha explicado muy bien, es el comunicacional cognitivo, así lo llamo, que es seguramente el dato más sobresaliente de esta guerra, ¿no? La capacidad
de colonizar el imaginario, el sentido común de los medios, ha crecido enormemente. Y se ve que con éxito, sobre todo en el mundo europeo, más en Europa que en Estados Unidos. Eso le quieren decir. Más en Europa que en los propios Estados Unidos. El segundo escenario es Ucrania. Luego hablaré sobre eso. Pero el tercer escenario, decisivo, es China. Esto es una guerra que tiene como objetivo China y que intenta aquí poner freno al crecimiento y bloquear el crecimiento y la constitución de gran potencia que va a ser China. En el año 2030 China superará económicamente a Estados Unidos. Ya lo supera en paridad de compra, pero lo hará efectivamente en el año 30. Y es muy importante estar ahí, saber esa idea. Y de hecho, el proceso de acoso, cerco contra China, hace tiempo que ha ido comenzando. Y además, se ve muy bien el papel que pretende que la OTAN juegue en este proceso. Que es, tú, la OTAN, me controla Rusia y yo me encargo de China. El ejemplo se lo dieron a los franceses. Macron, como dijo, sufre mucho. De pronto hace un contrato de 90.000 millones de dólares con los australianos y de un día para otro se queda sin contrato y Estados Unidos le dice tú, ellos tienen intereses estratégicos en los departamentos de ultramar en la zona, tienen intereses estratégicos de siempre Francia en esa zona. Pero dice Estados Unidos, tú, ni tu interés estratégico, tú aquí, ni te metas. Este es un problema que vamos a organizar los anglosajones. AUKUS, que es Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. No han metido en el AUKUS ni siquiera a sus protectorados militares, que es Japón. Y tampoco han metido al otro protectorado militar lleno de bases nucleares, que es Corea del Sur. Ese es el segundo centro. Por tanto, Estados Unidos está definiendo muy bien el mundo pequeño. Y el otro lado está a la OTAN, definiéndola fundamentalmente como el instrumento de hegemonía de Estados Unidos contra Rusia, pero sobre todo para controlar Europa. Eso al final, voy a terminar pronto. Voy a referir. Vas muy bien de tiempo. Ese es el tercer escenario. Pero hay un cuarto escenario emergente, que está en África. Y que sobre él tiene que ver lo que ese gran estratega Pedro Sánchez está trabajando. Porque lo del Sáhara no es el motivo central, a mi juicio. No sé si Javi está de acuerdo o no conmigo. Yo creo que el problema de fondo es más grave que lo del Sáhara. Es que el cuarto gran frente que Estados Unidos quiere levantar es el del África subsahariana. Y quiere convertir a Marruecos en la potencia gendarme que cuide y organice el frente de Estados Unidos y de la Unión Europea contra los pueblos subsaharianos. Y que tiene en el Sahel la frontera. O sea, el Sahel los 5 del Sahel son las 5 potencias que de una u otra manera son las que se convierten en frontera. Y de hecho lo que está ocurriendo es, como en Mali, que están echando a Francia porque vienen a luchar contra el terrorismo, pero no sé qué les pasa a los europeos, que cada vez hay más terrorismo y cada vez más soldados. O llegarán a pensar que a lo mejor el terrorismo es invento de ellos, porque será más pensado. Pero ahí la clave que hay es que de pronto se dan cuenta, sobre todo en Mali, y dicen, oye, son inútiles,
vamos perdiendo la guerra y cada vez más soldados, europeos, franceses, ¿no? Y ya están los Estados Unidos en Somalia, que nadie ha dicho nada, ya están en Somalia. Espero que no estén pronto una pequeña isla que se llama la isla Salomón, que han cometido el error histórico de discutir de tú a tú con China. Pero no habíamos dicho que no se permite en las zonas de influencia. ¿Por qué protestan? Si no van a poner ninguna base, van a tener relaciones comerciales. Relaciones comerciales. Por lo tanto, lo que viene ahora es lo más grave que ha hecho Pedro Sánchez, en mi juicio. No es solo traicionar viejos principios de la política exterior española, sino hacer algo mucho más grave para los intereses estratégicos de España, en convertirnos en socios necesarios de Marruecos. Bajo aquello de, ya que no le puedes ganar a tu enemigo, pásate a su lado. Es lo que ha pasado. Nos hemos pasado al lado de Marruecos. Eso es lo que explica que hayamos roto con Argelia, que no hay posibilidad alguna de entenderlo. ¿Alguien cree, conociendo un poco lo que pasa en el Magreb, que un país que nos está suministrando el gas desde hace decenas de años, por cierto, construido por Alfonso Guerra fundamentalmente y por Felipe González, que ese país que nos manda el gas va a pasar, como si nada pasara, un cambio de política española en un momento donde hay un conflicto que puede terminar siendo bélico entre Marruecos y Argelia? Pues Marruecos va a tomar decisiones. Es más, ahora mismo hay un organismo africano, un organismo en la OTAN africano, se llama el AFRICOM. Están haciendo maniobras militares con Marruecos, claro, que son contra Argelia. Y hace poco han seguido haciendo maniobras militares Estados Unidos con Marruecos sin avisar a España. Pero el gran problema es que hemos perdido personalidad y control geopolítico de una zona vital para España y que veremos qué consecuencias va a tener eso para las Islas Canarias. Para las Islas Canarias. Que pueden terminar siendo lo que siempre dicen los militares cuando hablan de Canarias, un gran portaaviones para una África decisiva. Termino. Es muy importante comprender estas cosas, ¿no? Y reflexionar sobre ellas para no llevarnos a engaños en la vida. Hay un proceso irreversible. Que es la transición hacia un mundo multipolar. Eso es irreversible. Lo saben los Estados Unidos, mejor que nadie. Su organismo de anticipación política, de percepción. Todo el mundo está de acuerdo que el poder del mundo está pasando del hemisferio occidental al hemisferio oriental, al este, a Asia. Todo el mundo lo sabe. Lo saben los estadounidenses más que nadie lo sabe. ¿Dónde está el problema? Que es el problema que hay que discutir aquí y ahora. El factor tiempo. Si tú sabes que dentro de 6, 7 años el poder China será un poder parejo o muy similar al poder de Estados Unidos en el terreno comercial, económico y militar. Si tú sabes que de facto se están construyendo dos mundos económicos, uno bajo hegemonía euroamericana, otro bajo hegemonía china-rusa. Si estamos viendo que a su vez
Esas dos estructuras económicas buscan también una salida financiera, en este caso alternativa por parte de Rusia y de China, y de lo que se mueve en torno al órgano de cooperación de Shanghái. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos? Es cuando tiene que atacar. Esto que estoy diciendo no lo dice Manolo Moreno, esto lo dice Robert Keegan, uno de los grandes teóricos neocon, por cierto, compañero de aventura de la Victoria Nuland, que por cierto me enteré el otro día que era también de origen ucraniano y que es ahora subsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Estado. Y lo decía con mucha claridad. El problema es que si seguimos replegándonos, dentro de unos años tendrán tanta fuerza que no podremos luchar contra ellos. Eso es lo que se llama la trampa de Tucídides. Eso se lo puso un asesor norteamericano, un profesor norteamericano llamado Allison, que justamente estudió este tema. Saben ustedes bien que lo que ocurrió, la guerra de Tucídides, la guerra de Peloponeso, entre una potencia emergente y otra potencia desafiada o hegemónica. La potencia era Esparta y la emergente era Atenas. De ahí vienen dos nombres, telurocrático y talasocrático, potencias que tenían su asiento en el territorio como Esparta y potencias que tenían su asiento en el mar como Atenas. Bueno, pues la trampa de Tucídides es que nos cuenta bien todo lo que tuvo que hacer o intentar hacer Esparta para defenderse ante una potencia que buscaba como Esparta la hegemonía. Por eso es muy importante asociaciones como esta, porque un pacifismo de nuevo tipo ante los nuevos desafíos que debe tener, a mi juicio, un contenido antiimperialista, es un pacifismo que exige, con mucho peso, con mucha fuerza, exige poner claro que la humanidad puede verse en un peligro terminal si no somos capaces de generar un movimiento no de apoyo a Rusia, no de apoyo a China, sino de apoyo a un mundo multipolar, porque el mundo unipolar ha sido un desastre para la humanidad. La hiperpotencia norteamericana, la hiperglobalización que ha llevado, ha destruido a la izquierda, a los gobiernos progresistas, ha puesto en crisis a la democracia en todas partes. Y por eso se necesita, a mi juicio, un nuevo orden más plural, donde tengan peso las grandes poblaciones, no las minorías, y donde se pueda construir un nuevo orden más democrático, más plural y más abierto. Y pongo un único ejemplo. En el año 2050, lo veremos todo hasta aquí al lado, en el 2050, Nigeria tendrá 411 millones de habitantes. Nigeria. El 40% de la pobreza de todo el mundo en ese año estará concentrada en Nigeria y en el Congo. El 40% de la pobreza del mundo. Más de la mitad de todo el crecimiento de población del mundo estará en África. Por eso no penséis que estoy loco cuando hablo de África. ¿Sabéis cuántos habitantes tendrá la Unión Europea en el año 2050? 400 millones. Lo mismo que Nigeria. ¿Y vosotros creéis que la presión inmigratoria se va a resolver solo poniendo barquitos de vela?
que son los grandes problemas que tiene la humanidad. O hay un nuevo orden económico mundial, más inclusivo, más justo, más democrático, o la humanidad puede vivir entre dos mundos, que es el infierno de la crisis climática y el invierno nuclear de una guerra, el invierno de una guerra nuclear. Vivimos entre el infierno y el invierno. Mi opinión es que las poblaciones no pueden dejarle eso solo a los políticos y ellas deben de decir algo. Esa al menos es mi propuesta y mi esperanza. Muchas gracias. Bueno, estamos bien de tiempo. Quien quiera intervenir, que pida la palabra, que pregunte. ¿Algunos de vosotros? Pues yo voy a intervenir. Muy bien. Por favor, preguntas. Trini. Bien, anoto a Trini. ¿Hay más palabras? Dime tu nombre, por favor. Ernesto. Bien. Bueno, de momento, si no hay más palabras, Trini, haz tu... Hay la palabra ahí al fondo, alguien que habla con nosotros. ¿Qué nombre es? Por favor, ¿qué ha dicho? Eli. ¿Dedi? Bueno, Nelly. Vale, dime tu nombre, por favor. Joan. Bien, vamos ahora con estos 4 turnos que tenemos. Por favor, preguntas, y para que así dé más tiempo a más compañeros. Nada más. Trini. Bueno, yo he escuchado muy atenta la intervención de los compañeros, no estamos aquí por casualidad, sabíamos es lo que está ocurriendo para mí, y a eso lo que he visto, es que las organizaciones que se llaman de izquierdas han cerrado todo debate político. Ya no se discute de política en las organizaciones, ya no dejan a la militancia de pie, porque los que estuvimos contra la OTAN, que veníamos del franquismo, que habíamos acabado de salir, que estábamos organizados, sacamos a la calle 5 o 6 millones de eso. Luego no nos creímos el referéndum porque el traidor de Felipe nos traicionó. Pero lo sacamos a la calle. Luego ha dicho el compañero una verdad. Yo salía en el tren a aquellas detenciones como en Madrid. Fui paralizado en el tren porque estaban detenidos en Madrid. O sea, hay cosas que habéis dicho, cosas que son clarísimas. La política en Estados Unidos, yo te pregunto a ti, ¿no es la misma la de Biden que la de Trump? ¿No ha sido siempre así? La política del exterior es la misma. Puede cambiar dentro, pero cuando llega al exterior es la misma. Pero hay una cosa evidente y no habéis atacado lo suficiente, es las políticas que se están llevando en la Unión Europea. Es una vergüenza los gobiernos y el gobierno nuestro lo que está haciendo. Y le doy la razón al compañero cuando dice lo de Canarias. El otro día en el Levante, ¿cuál fue mi sorpresa? Y termino en un cuadrito pequeñito así. Pruebas militares norteamericanas con Marruecos a la puerta de nuestra casa. A la puerta de nuestra casa. Con una situación económica de guerra. O los partidos políticos abren de nuevo la discusión política